Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Me quería fijar en este Evangelio que hemos leído en un versículo en el que yo mismo no me fijé durante más de 15 años. Todo el mundo, cuando lee este texto, se fija enseguida en el mandamiento y hace bien. Pero antes dice: en aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó, para ponerlo a prueba. Este es el versículo que hoy me interesa. ¿Por qué? Había hecho callar a los saduceos, que eran la versión moderna de la religión, que eran una versión que se creía ya científica, que había abandonado los mitos, que no creían en los ángeles, que no creían en milagros, etcétera, etcétera, cosas que les parecían antiguas. Mira, lo importante es la fe en Dios y ya está. Pues a esos, dice el Evangelio, Jesús les había hecho callar. También ahora tenemos la versión actualizada de los saduceos. Personas que dicen, mira, lo importante es amar a Dios y ya está. Pues no. Jesús les hizo callar. Si alguien nos dice, solo esto es importante, lo demás, olvídate de ello, eso no es el Evangelio de Jesús. Porque eso ya existía en esta época. Y Jesús no lo compartía. Pero tampoco la solución es el polo opuesto, el de los fariseos, el de la multiplicidad de preceptos en los que el alma se fija solo en lo externo. Ni podar todo el árbol de forma que se queda solo el tronco, y el tronco, sin todas sus ramas y hojas, acaba muriéndose. Intentará revivir, retoñar, pero si uno se esfuerza en cortarlo todo, al final se muere el tronco. Alguien dirá, lo importante es el tronco, otros son las ramas que vuelven a brotar y de allí brotan las hojas. No. Si tú no vives la fe en la Iglesia, con lo que te enseña la Iglesia, si vas cortándolo todo, se acaba muriendo hasta el tronco. Y eso lo hemos visto. Tanta gente que dice, no es necesario ir a misa, lo importante es amar a Dios. Acaban ni siquiera amando a Dios, ni siquiera creyendo en Dios. Después, he perdido la fe. Pues claro, el tronco se te acaba muriendo. Pero es que aunque no se muera el tronco sin las ramas y sin las hojas subsiguientes, tampoco va a estar tan fuerte como si lo tiene todo. En la religión tiene que estar todo, ni más ni menos. Todo debe estar lo que ha dispuesto Dios. Por lo tanto, hay gente que sí, que mantiene un poco con vida, con savia el tronco, pero no va a ser lo mismo si solo tiene 2 o 3 ramas para un tronco muy grande. Los fariseos tampoco
se le pueden colgar al árbol más y más cosas que no son del árbol. Ellos tenían una ley, la de Dios, pero ellos fueron añadiendo cosas humanas, añadiendo a lo que no era el árbol. Si al árbol le vas añadiendo lianas, plantas parásitas que van chupando la savia, hiedras que aunque vengan de la tierra empiezan a cubrir hasta las ramas, eso a veces sucede, ya no les llega la luz de igual manera, pues hay árboles que acaban poco a poco siendo asfixiados por todo lo que se le ha añadido. El árbol era bueno, pero acaba perdiendo fuerza, y hay árboles tan invadidos de otras plantas que no son el árbol que acaban poco a poco secándose, o al menos debilitándose. Esto lo he visto yo. Esto es lo que les pasó a los fariseos. Y realmente en la Iglesia católica tenemos el árbol en su perfección. Aquí ya sí que no hay ninguna duda, porque Jesús determinó que aquel pueblo no le había adorado como él quería. Eso lo dicen muchas veces los profetas, y lo ya atestigua finalmente Jesús. Pero sí que asegura que el nuevo pueblo, él sí, le adorará como él quiere. Y que el Espíritu Santo iluminará a los pastores para que no se corrompa, como sí que pasó con el primero. De manera que el árbol que ahora mismo hay es perfecto, perfecto. El árbol que ahora hay es perfecto. Tiene un equilibrio como obra de Dios. Tiene lo que tiene que tener. Después, nosotros los humanos, pues podemos ya entender mal el árbol. Podemos ya no tener una comprensión adecuada, pero el árbol de la Iglesia es verdaderamente una obra de Dios, que por la misma palabra de Dios sabemos que no se corromperá. Podrá haber quien habite en el árbol sin ser perfecto, pero el árbol es perfecto en sí mismo. Por eso decimos, creo en la Santa Iglesia Católica. Es santa porque la ha fundado Jesucristo, porque todo lo que nos enseña es la verdad, porque los frutos que nos da todos son buenos, y porque dentro hay infinidad de santidad y de santos. Por eso decimos, creo en la Santa Iglesia Católica, y los pecadores que hay dentro no corrompen estas tres cosas: su fundador, lo que enseña, los frutos, sacramentos, etc. No pueden corromperla. Así que esto es el mandamiento de Dios, finalmente. La perfección de un tronco que se va dividiendo después en otras ramas. Porque este mandamiento solo no se queda, se desarrolla, crece, como era lógico. El mismo Jesús no solo enseñó esto. Esto es el tronco del cual van reciendo, en una perfecta armonía van creciendo otras ramas, de las cuales salen ramitas más pequeñas, de las cuales salen hojas. Solo en el cielo comprenderemos cuánta razón tenían todos aquellos que nos dijeron que confiáramos en la Santa Iglesia. Pues que todos nosotros no caigamos ni en el saduceísmo ni en el fariseísmo. La Iglesia no es ni lo uno ni lo otro, es la fidelidad a las palabras de Jesús.